Bueno, sí, la primera clase que va a dar el Señor es la palabra como fuente de autoridad. Ahora, Dios dice en su palabra, dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice el Señor. Más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, afirma el Señor. Ahora, la dinámica de las clases es preguntas. Pregunta que Dios da y respuestas que Dios da por medio de su palabra. Ahora, una de las tantas preguntas que van a surgir son: ¿en dónde encontramos a Dios? ¿Dios habla de sí mismo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Realmente existe Dios? ¿Qué debo hacer, saber o entender para escuchar a Dios? Lo primero que va a hacer el Señor es, vayamos a 2 Pedro 1, 20 al 21. Y dice: pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal de nadie, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu, en mayúsculas, de Dios, el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que entender según lo que Dios nos dice en 2 Pedro 1, 20 al 21? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? La segunda pregunta es: ¿qué significa interpretación privada? La tercera pregunta, entonces, ¿quién tiene que interpretar la palabra? Porque dice que ninguna, vamos a leerlo de vuelta, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Fue por voluntad humana? ¿Qué dice el verso? ¿Cómo hablaron los santos hombres de Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cuándo escribían los profetas? ¿Escribían lo que ellos querían? Entonces, ¿quién sería el escritor? ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber quién estaría desde la eternidad pasada? ¿Será confiable la palabra de Dios? Ahora, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Ahora, ¿cómo habló Dios en los tiempos antiguos? Vayamos a Hebreos 1:1. Eso está en el Nuevo Testamento. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Y dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los profetas y a los padres. ¿Cuántas veces habló Dios? ¿De cuántas maneras? Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces, ¿cómo habló Dios?
¿De cuántas maneras y cómo? ¿Qué significa otro tiempo? ¿Qué son los padres y los profetas? Los padres y los profetas, ¿quiénes son? La Biblia está dividida en dos partes. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos antiguos y esos profetas eran los hombres de Dios inspirados por Dios que escribieron la palabra de Dios y hablaron a los profetas de lo que Dios le hablaba. Ahora, ¿cómo será que Dios habla hoy? Ahí mismo, en Hebreo 1:2, que dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahora, ¿por quién habla hoy Dios? ¿Cómo sabemos que su Hijo habló? ¿Cómo lo comprobamos? ¿Seguirá Dios escribiendo hoy? ¿Por dónde comenzamos a leer un libro? Ustedes cuando empiezan a leer un libro, ¿por dónde empieza para entender el libro? Para entender todo el contexto del libro y toda la historia completa del libro. Y no solamente el final. ¿Por dónde empieza? Bueno, vamos a la otra clase ahora. Repasen esto, las preguntas, y la respuesta está en los pasajes bíblicos que Dios dio. Él está enseñando por su palabra, y el que enseña es Él. Preguntas y respuestas por la palabra de Dios.